La promoción y defensa de los derechos humanos es una tarea que debe hacerse día a día. FESPAD presenta Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas. Queremos darles la más cordial bienvenida al programa Nuestra lucha es por la dignidad de las personas, un espacio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y que se desarrolla dentro del marco del 32 aniversario de fundación. Serán 4 entrevistas las que vamos a estar realizando a efecto de poder conocer el trabajo que ha realizado esta institución a lo largo de todos estos años. Y precisamente para conocer este trabajo nos acompañan ahora en el estudio de YSUCA Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, y Antonio Rodríguez, director de Desarrollo Organizacional. A los dos, bienvenidos a este espacio de entrevista. Muchas gracias, Hermina. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo las experiencias, la vivencia de FESPAD y bueno, un placer. También un saludo a los radioescuchas. Licenciado Rodríguez. Muy bien, pues también buenos días y gracias, Herminia, por invitarnos y de parte de toda la familia de FESPAD en este 32 aniversario, un saludo para toda nuestra audiencia y para YSUCA. Bueno, muchísimas gracias. Licenciado Flores, hablar de derechos humanos en El Salvador no es fácil, sobre todo por la intolerancia y los altos niveles de desconocimiento que hay sobre este tema, especialmente en los responsables de garantizar su cumplimiento. ¿Cuál es el trabajo que desde FESPAD realizan para promover y proteger los derechos humanos de las personas? Sí, nosotros en principio concebimos que obviamente los derechos humanos tienen a su base y tienen al centro el hecho de tener a la persona humana como el principio y el fin de la actividad del Estado y de toda la organización social de un Estado. Si tomamos en cuenta esa concepción, pues identificamos que todas las personas humanas tenemos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y desarrollados en algunos cuerpos normativos. En ese marco, si no hacemos distinción de personas en cuanto a que tengan derechos humanos, pues existen a veces estigmatizaciones a la hora de abordar determinados temas, por ejemplo. El trabajar con población penitenciaria podría ser en un determinado momento objeto de fuertes o severas críticas por parte de los tomadores de decisiones de que los actores o las organizaciones de derechos humanos tienen algún nivel de vinculación, y ya lo ha habido, ¿no? De forma desagradable. Si nos vamos a personas que tienen inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, pues incluso existen normas que le llaman a estas personas invasoras. Cuando existen personas en asentamientos humanos en determinados bienes públicos o privados, ¿no? Y el hecho de garantizarles el derecho a una vivienda adecuada a estas personas y colocarnos en una posición clara en su defensa, pues nos trae consecuencias, ¿no? El hecho en determinado momento de hablar de derechos de las mujeres en determinado momento, en una concepción patriarcal de la vida, en este momento histórico en que estamos, pues en determinado momento trae consecuencias. Pero esas consecuencias son asumidas por todo defensor y defensora de derechos humanos. Y FESPAD, como una institución que defiende esos derechos y que tiene a su base y al centro la defensa de la persona humana, pues básicamente afronta ese reto, lo ha venido desarrollando ese reto a lo largo de los 32 años de existencia de FESPAD, y bueno, hoy que estamos a las puertas de un aniversario más, pues retoma el compromiso de seguir luchando por la dignidad de las personas. Entiendo que también hay trabajo en campo para que la ciudadanía sepa que es sujeta de derechos y que no pueden renunciar a ellos. ¿Cómo llegar a los territorios a hablar de un tema que incomoda, verdad? Ya usted lo ha planteado muy bien, y sobre todo incomoda a quienes durante décadas han sido violadores sistemáticos de los derechos humanos de la población. ¿Cómo se trabaja en el terreno? ¿Cómo lo hace FESPAD? Sí, FESPAD
se interviene en los terrenos, bueno, nosotros identificamos al derecho en su concepción general como una herramienta para la defensa de la persona humana. Y esa defensa de la persona humana, no de cualquier persona, sino que aquella que ha estado en condición de vulnerabilidad históricamente. En ese marco sabemos de que debemos de fortalecer capacidades y acumular conocimientos en las personas. Y en ese sentido utilizamos diversos métodos. El método, por ejemplo, de la educación popular en los procesos formativos. El hecho de promover procesos formativos en derecho a la vivienda adecuada, el promover procesos formativos en salud sexual y reproductiva, procesos formativos en derechos de la población LGBT, derechos, digamos, de las personas o de la población penitenciaria. El hecho de fortalecer y contribuir al incremento de las capacidades de estas personas los llevan en determinado momento a tener un proceso de empoderamiento. Un proceso de empoderamiento que en determinado momento ya no son personas, digamos, que solamente esperan que se satisfagan sus derechos, sino que se vuelven actores y artífices de las transformaciones de sus propias realidades. Y ahí es donde identificamos que vamos contribuyendo a la construcción de un sujeto político, ya sea un sujeto político individual o un sujeto político colectivo que contribuya a esas transformaciones. Y en ese marco sabemos que la construcción del sujeto político individual en determinado momento necesita de la organización y la articulación de organizaciones para defender los derechos humanos. Por ejemplo, FESPAD ha acompañado desde hace mucho tiempo a el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra, Movitierra. Sabemos que si fortalecemos las capacidades de una comunidad, pues esa comunidad va a tratar de resolver sus problemas locales. Pero sabiendo que esa comunidad puede articularse con otras comunidades a nivel nacional, le apuestan a objetivos más estratégicos y más de incidencia a nivel nacional, a las modificaciones de las normativas, a la exigencia del reconocimiento de algunos derechos por medio de normativas. Creemos que las articulaciones son más importantes porque, como dicen en determinado momento, una sola persona no puede hacer grandes transformaciones, pero la articulación de las personas con objetivos claros tiene, digamos, resultados muy importantes. Y así hemos acompañado otros espacios como la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, por ejemplo, que es una articulación de sindicatos del sector público, privado, independiente y municipal. Les hemos acompañado en procesos formativos en sus derechos, también en el tema de sensibilización en género, y es una articulación que a nuestro juicio pone los puntos sobre las sillas. En determinado momento ya tiene esa capacidad de poner los puntos sobre las sillas en las exigencias de los derechos laborales y sindicales de la población trabajadora acá en el país. Así es más o menos como trabajamos. Tratamos de aumentar las capacidades de las personas, a contribuir a aumentar las capacidades de las personas para que estas personas se conviertan actores y artífices de su realidad, en la construcción de ellas como sujetos individuales de transformación, pero también en la construcción de sujetos políticos que vayan cambiando las realidades locales y a nivel nacional. Licenciado Rodríguez, para realizar todo este trabajo es necesario contar con una institución fuerte en lo administrativo. En la actualidad, FESPAD es una de las organizaciones no gubernamentales con mayor presencia en el país. Me parece que el tema del desarrollo organizacional en una organización no gubernamental es algo novedoso. ¿Cómo se explica este trabajo en FESPAD? Bueno, FESPAD en sus 32 años ha trabajado, yo creo que de una manera excelente en el país, y ha sido capaz de tener todos esos frutos que ha tenido y ese impacto que ha tenido a nivel nacional. FESPAD es una de las grandes instituciones, no por tamaño, sino por ese compromiso y esa sensibilidad, que es a veces lo que estamos perdiendo en esta sociedad. FESPAD ha sido y es una institución en 32 años sensible a las condiciones de vulnerabilidad y esa ausencia de derechos que hay.
para vivir y para dinamizar esa sensibilidad, que no se quede solamente en una mera sensibilidad, necesitamos una institución fuerte. Y fuerte en 3 dimensiones fundamental en ese desarrollo organizacional que FESPAZ ha tenido durante 32 años y hoy de una manera mucho más precisa. Un elemento importante de ese desarrollo organizacional que viene de esa profunda sensibilidad que tiene FESPAZ, las personas que conforman la familia FESPAZ, que es una familia que no solamente son de los y las que están y son colaboradores, sino la familia FESPAZ es muy grande, ¿verdad? Entonces, es primero el recurso humano, ¿verdad? FESPAZ es una institución muy comprometida y muy sensible a su recurso humano, a aquellos profesionales, especialmente la mayoría profesionales del ámbito del derecho, que han generado una dinámica de poder aplicar y dinamizar en la vida nacional, en la vida de las personas, que la Constitución, que las leyes no son solamente para abogados, no solamente son para un determinado profesional del derecho, sino que se puede popularizar el derecho. Y creo que eso es lo que ha hecho FESPAZ con su recurso humano. Es un recurso humano con un alto sentido de la pertenencia, con un alto sentido de identidad a la misión y a la visión de FESPAZ en estos 32 años. El otro elemento fundamental, el segundo elemento del desarrollo organizacional, es el tema de la gestión de recursos. Cuando hablo de recursos, no solamente lo voy a reducir o lo reducimos al recurso financiero, a todo lo que es la gestión y la identificación de los proyectos o fondos de la cooperación a nivel internacional o nacional, sino otro tipo de recursos que la institución necesita para el cumplimiento de la misión y de la visión que tiene FESPAZ para el país y para la región y a nivel internacional. Y el otro elemento fundamental es todo lo que tiene que ver con las políticas internas de la institución que fortalecen los procesos, ¿verdad? FESPAZ es una institución que tiene inclusive una política de atención a la niñez, tiene la política de género institucional, tiene la política de procedimientos administrativos y financieros y así unas sucesivas políticas internas que generan ese ordenamiento interno para tener con la cooperación un alto sentido de la responsabilidad y del uso de los recursos que nos llegan de donantes privados y donantes internacionales, inclusive de gobiernos. Esta responsabilidad y ese cuidado de los recursos a través del ordenamiento de las políticas y con un alto sentido del trabajo de todo su recurso humano. Yo creo que lo más grande que tiene FESPAZ y lo ha manifestado a través de todas las personas que han pasado en estos 32 años como colaboradores y colaboradoras de FESPAZ es su recurso humano. Es un recurso humano identificado y con un alto sentido de pertenencia a ese mandato y a esa sensibilidad. Y esa sensibilidad es la que moviliza recursos, la que moviliza ideas, la que moviliza la creatividad que tenemos que tener como institución para trabajar por los derechos humanos y el cumplimiento total de estos derechos en tantas personas, hombres y mujeres, niños, mujeres, adultos, que están siendo vulnerados sus derechos fundamentales y que viven en una situación de conflictividad. Entonces yo creo que esa dirección de desarrollo organizacional que FESPAZ ha venido trabajando durante tantos años, hoy con una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Primero porque los recursos cada vez son más limitados. Hoy los fondos internacionales ante el contexto del COVID, ante las situaciones y las diversas crisis financieras de los grandes donantes o países amigos que han contribuido en ese compromiso por reducir
la pobreza y por comprometerse por el cumplimiento de los derechos humanos cada vez es más reducido en el mundo. Entonces FESPAD tiene que ser cada día no solamente más creativo, sino más responsable a través de sus políticas internas, de su personal, para que estos recursos alcancen para cumplir su misión y su visión. Se multipliquen. ¿Y cómo es la estructura organizativa de FESPAD y cómo han logrado fortalecer a la institución? FESPAD tiene una estructura organizativa bastante dinámica y genera muchas sinergias. Los órganos de conducción de FESPAD está conformado por una junta de administradores y de administradoras que creo que son como 11, 12 personas de diferentes disciplinas, no solamente abogados y abogadas de la República, sino hay economistas, hay contadores, hay politólogos, politólogas, periodistas, que conforman esa junta de administradores y que son los que generan las ideas centrales y los que aprueban las estrategias y el plan estratégico fundamental de la institución y qué es lo que quiere FESPAD, no solamente en estos 32 años, sino en su futuro. Después tenemos otro órgano de conducción debajo de la Junta de Administradores, que es la Junta Directiva, que la conforman 3 propietarios y 3 suplentes, que son los que están dedicados a que se dé continuidad a los planes operativos anuales y otras instancias legales. Después tenemos un director ejecutivo, que es en estos momentos el licenciado Saúl Baños, que ha trabajado para que la institución se adecúe al contexto político, social y económico que vive el país y a las condiciones en donde los derechos humanos están viviendo. Y es el que le da cumplimiento y seguimiento ejecutivo a ese plan estratégico aprobado por la Junta de Administradores y la Junta Directiva. Y después tenemos 3 áreas programáticas, que es la dirección que Omar hoy nos acompaña, la dirección de Cultura de Paz y Educación de Cultura de Paz y Educación para la Paz. Después tenemos la dirección de Fortalecimiento de la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción, que es una dirección que trata de fortalecer ese Estado de Derecho que necesitamos a través del fortalecimiento de las políticas públicas, y la dirección de acceso a la justicia, en donde muchas personas puedan no solamente tener ese acceso, sino que podamos también acompañar esos casos ejemplarizantes de violaciones a los derechos humanos de tantas víctimas en las comunidades, y no solamente que en el país tengan cumplimiento y tengan justicia, sino cuando se agotan las instancias internacionales, FESPAD también trabaja todo el tema de litigio estratégico y la procuración participativa en instancias internacionales como la Corte Interamericana o otros sistemas internacionales. Aparte de monitorear todas las recomendaciones de estas 3 direcciones, todas las recomendaciones y el seguimiento para que el Estado salvadoreño pueda no solamente firmar y ratificar, sino darle seguimiento al cumplimiento de otros tratados y otras recomendaciones a nivel internacional. Es decir, así es como se conforma. En total somos un equipo de 40 personas, que es el recurso humano con el que cuenta FESPAD, que estamos dedicados todos los días en sensibilizarnos, en dejarnos impactar por la tragedia diaria que viven nuestras poblaciones, nuestros territorios, las personas, los sectores a los cuales FESPAD se dedica y a los cuales FESPAD quiere darle seguimiento y cumplimiento. Me parece que FESPAD, un dato esencial que a mí me emociona, es que es una institución y es un personal altamente sensible, muy sensibilizados con esos derechos. Creo que merecen de todos nosotros esa optimización y ese uso adecuado de todos los recursos, y poner alma, vida y corazón, sobre todo porque son las personas y su dignidad la que nos mueven.
vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. Estamos conversando con el licenciado Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, y también Antonio Rodríguez, director de Desarrollo Organizacional. Una pausa, regresamos enseguida. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. ¿Sabías que, a 32 años de creación, FESPAD sigue luchando porque las instituciones de seguridad pública ejerzan su labor en el estricto marco de los derechos humanos? Además, FESPAD se ha mantenido trabajando en la prevención primaria de la violencia, esa que pasa por la exigencia y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que ha llevado necesariamente a trabajar con comunidades donde habitan jóvenes en riesgo, comunidades donde muchas instituciones del gobierno están ausentes. Gracias por estar en sintonía de este espacio. Nuestra lucha es por la dignidad de las personas, un programa que se realiza por parte de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD en el marco del 32 aniversario. Continuamos con más de esta entrevista. Licenciado Flores, a raíz de la situación cada vez más difícil en el país en cuanto a violaciones sistemáticas a derechos humanos, impunidad y respeto a la institucionalidad, entre otras, FESPAD debe tener un trabajo arduo en todos estos temas. ¿Se cuenta con el personal suficiente para atender la demanda? Ya el licenciado Rodríguez planteaba cómo están organizados. Quisiera escuchar su postura. Bueno, en un país con las características que tenemos, en donde hay insatisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, hay violaciones constantes y mayoritariamente en estos últimos años sobre los derechos civiles y políticos, hay cierre de espacio de interlocución entre los actores, digamos, sociales y los tomadores de decisiones, hay población en condición de vulnerabilidad que no se les reconocen y no se les protege. En esas condiciones creo que necesitaríamos unos 100 FESPAD quizás como para dar cobertura a todas esas violaciones, ya que el mismo Estado, que debe ser el garante de la protección de los derechos humanos, no asume ese rol. Sin embargo, nosotros contribuimos a la solución y a la promoción, a la restitución de los derechos por medio de la exigibilidad que podemos hacer como organización de la sociedad civil, una organización del movimiento social. Pero sabemos que son tantas las violaciones a los derechos humanos que no es nuestra voluntad, nuestra capacidad humana no daría abasto como para poder en determinado momento satisfacer esa necesidad. Solo como para darles un dato. Con la llegada del nuevo gobierno se suprimen algunas carteras de Estado. Eso en determinado momento en la práctica implicó el despido injustificado de mucha población trabajadora. Esa población trabajadora se abocó a organizaciones sociales como FESPAD y en determinado momento nosotros, digamos, por las características que tenemos, pues dimos acompañamiento, activamos mecanismos, digamos, legales, activamos mecanismos constitucionales para poder restituir los derechos de estas personas que se les había despedido injustificadamente. En algunos casos, digamos, tenemos muy buenos resultados, pero lo cierto es que era tanta la demanda que existía, eran miles de trabajadores que se habían despedido y siguen siendo despedidos, y algunos incluso temen que en diciembre de este año sean despedidos también. Es tanta la demanda que FESPAD solo hace una contribución en el acompañamiento de estos casos. Pero sabemos también y exigimos al Estado que es el que debe de garantizar
la protección de ese derecho, y si ya se transgredió ese derecho, la restitución de ese derecho transgredido. Y es ahí donde instituciones del Estado deben de jugar un papel importante. Por ejemplo, si hay un delito, pues la Fiscalía General de la República debe de activarse. Si, digamos, hay que garantizar el derecho a la estabilidad laboral, pues la Procuraduría General de la República debe de activarse. Pero como actores de la sociedad civil sensibles ante esa realidad, también damos nuestra propia contribución y nuestro propio aporte. Creemos que el recurso humano con el que contamos cuenta con las capacidades para poder dar acompañamiento a este tipo de casos. Pero sabemos que es una contribución y no solventamos todo el problema en sí, porque el problema es estructural. El problema viene, digamos, desde los tomadores de decisiones. Si vemos un problema político, es estructural, es el tema de la usurpación de facultades de una entidad de gobierno a otra. Ese es el problema de estructura. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso que les comentaba, el órgano ejecutivo jamás pudo haber suprimido plazas, eso le corresponde al órgano legislativo. Ahí hay un problema de estructura, hay un problema de invasión de facultades, hay un problema de crisis de la forma republicana de gobierno, que es parte de una visión democrática que tienen las nuevas sociedades, ¿no? Ese problema de estructura que se convierte en determinado momento en violaciones a los derechos humanos de la población trabajadora, ¿sí? Creemos que apostándole y tratando de incidir para poder cambiar el problema estructural, contribuimos un poco más, pero también solventamos las violaciones directas que se generan de ese problema estructural. Y hacemos nuestra contribución. Perfecto. Tenemos un minuto. En El Salvador no hay una cultura de respeto a los derechos humanos. ¿Cómo trabajar para revertir esta situación? ¿Cuál es la apuesta que se hace desde FESPAD en este tema? De manera muy puntual. Pues básicamente hay lo que hacemos es tratar de hacer una contracampaña a esa cultura de inobservancia a esos derechos. Sabemos que hay un modo hegemónico de determinar las cosas por medio de los medios de comunicación masivos comerciales que fomentan un tipo de cultura que no va acorde a los derechos humanos. Desde nuestros propios esfuerzos, obviamente, tratamos de generar en las comunidades la acumulación de estos conocimientos, que ellos también sean promotores de los derechos humanos, pues para que desde abajo, ¿sí?, desde las comunidades se vayan generando esos pequeños cambios, esas pequeñas transformaciones. Si no cambiamos desde abajo y si no cambiamos desde las comunidades, pues arriba jamás va a modificarse nada. Creemos que la apuesta debe ser en las comunidades porque son los actores y artífices de sus propias realidades. Muchísimas gracias, se nos quedan muchas preguntas, pero para eso vamos a continuar con más de estos espacios. La cita será el próximo viernes 4 de diciembre, siempre a la misma hora, 9:30 de la mañana, para seguir ahondando sobre este trabajo que está realizando FESPAD a lo largo ya de 32 años de existencia. Agradecemos, por supuesto, a Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos, y a Antonio Rodríguez, director de Desarrollo Organizacional, ambos de FESPAD. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias, Herminia, y gracias a todos, y felicidades a FESPAD en esos 32 años que está celebrando estos días. Por supuesto. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas. Y a usted, amigo y amiga, gracias por haber estado pendiente de este espacio. Les recordamos el próximo viernes, 9:30 de la mañana, conociendo más sobre el trabajo de FESPAD en su programa Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. Buenos días. FESPAD presentó Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. FESPAD, 32 años.